Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bueno, bienvenido a todo el mundo al capítulo 6 de La Filoxera. Hola, hola. Capítulo 6. Capítulo 6. Bueno, a ver, hoy es un programa un poco especial, que hemos alterado un poco la estructura porque, pues evidentemente, después de lo que ha pasado la semana pasada en Navarra, bueno, y en otros puntos, pues no podíamos no comentar, ¿no? Todo el tema de los incendios y la repercusión que ha tenido sobre todo en varias zonas, pero en San Martín de Uns, que como siempre hablamos de San Martín, pues cómo no vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, lo primero, mucho ánimo para todas las personas a las que esto les ha trastocado la vida, la verdad. Y no sé si queréis decir algo más, luego vamos a comentarlo un poco, pero... Luego hablamos. Luego hablamos. Vale, pues entonces, como siempre, hay cosas que tienen que seguir. La palabreja, que en este programa va a ser renque. Qué bonita palabra. Que igual en Qué otra bueno zona... este vino. ¿Te gusta? Me encanta. La persona que lo ha hecho creo que nos está escuchando. Hoy, qué Pues saludos Qué para la bonito. persona que lo ha hecho. bien. Bueno, no pasa nada. Si no se escucha en directo, en diferido. Sí, Renque, Renque Renque, has dicho. mola, ¿no? Suena como alemán. Renque. Ah, pues igual tiene un origen ahí. Renque. Pero alemán. bueno, igual en otras zonas lo conocen parecido, pero bueno, que les sonará, ¿no? Bueno, Igual Sí, se sí. dice de Yo creo una que manera Renque similar, la gente pero- nos va a situar rápido, sí, hombre, sí. pero es verdad que igual la hemos traído como palabreja porque no es que se use mucho últimamente, pero bueno. Venga, Vale, a genial. renquear por ahí. Pues ya la hemos dicho, la palabreja. Joder, perdona, estoy un poquito despistada. Venga. Vamos a la filoxera, que son las No, 12 y pero cuarto. ya hemos empezado tarde, la verdad es que el disculpad, vitólogo- no pasa nada. El Lunes vitólogo. 27 de junio, Hacemos lo que podemos. sexto capítulo de la El tercera temporada. vitólogo. El vitólogo. Bueno, entonces, Capítulo 6. Venga. No hemos hecho. No has hecho, Es que es estamos que- hoy un poco tristes. que- Carlos, sí, trata de arrancarlo. Carlos. sí. ¡Ay! ¡Qué bueno! Ese es el vitólogo, ¿no? Ah, sí, el vitólogo es Charles Darwin. ¡Buah! Que el que no lo... Este sí que lo conoce todo el mundo. Claro, pero estamos no lo- trayendo a Charles Darwin, a Carlitos Darwin, como dice Gonzaga, como vitólogo. Cuidado, ¿eh? Eso es raro, ¿eh? Eso que no lo Eso, ubicaría eso igual. suena... Yo pensaba que era Percebeiro, porque tiene un libro de los percebes. Sí, señor. O orquideiro, porque Orquideiro. también habla de orquídeas. Porque, a ver, los Ailus. A ver, es que lo de Darwin es para que te explota la cabeza, ¿no? Porque, claro, a ver, esto ya habría que cuadrarse, porque hablar de Charles Darwin es como palabras mayores, ¿no? Yo creo que, el otro día yo le decía a Gonzaga, ¿sabes que hay una de esto? Somos garnachistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me toca por mi pueblo, pero hay un movimiento de garnachistas. Pues es que somos darwinistas. Eso es la hostia. Bueno, ¿Tú te declaras darwinista? totalmente. Ujú. Sí. De la uña del pie al último pelo de mi cabeza. Vale. Sí, darwinista. Y todo lo que eso implica, que también, a ver, hay matices, pero no viene al caso. El tema es que Charles Darwin, como vitólogo, El neodarwinismo y todo eso, madre mía. Cuidado, sí, venga, bueno, sigue. es que eso ya hablaremos un día. Bueno, a ver, Charles Darwin, que hace falta poca presentación, pero baste decir, o sea, ya hay un dato de vitólogo que le avala, y es que nace en 1809 y fallece en 1882, 73 años. 73 73. Bien. Ya la hostia, ¿no? Y O eso sea, que hay mucho vino no bebería tampoco, ¿eh? bueno, el hombre hizo lo que pudo. A ver, entonces, unas pinceladas de Darwin que no hace falta casi decir, pero que yo creo que toca, antes de que hablemos por qué viene como vitólogo, y es que, evidentemente, ha pasado a la historia por ser uno de los científicos más relevantes, es coautor, de eso ya hablaríamos, de la teoría, ¿no? de la evolución de las especies, incluido el hombre como especie, el Homo sapiens, y que en aquella época pues cambió el modo de entender la vida. O sea, que se dice pronto. Sí. O sea, es que de repente de una visión antropocéntrica, ¿no? del hombre en el centro de todo, creado por Dios, a que el hombre sea una de las especies más que forma parte de esa especie de arbusto de la evolución en la que todos venimos de el mismo ser, ¿no? Fue algo brutal, ¿no? O sea, Increíble. da risa hoy en día que todavía haya, por lo mismo que terraplanistas, que todavía haya creacionistas, ¿no? Da risa un poco en la parte esta, pues, de no aceptar la parte evidente de la evolución biológica. Pero bueno, el tema es que Darwin, y por hacer un resumen súper rápido,
se embarca con 22 años en el Beagle en 1831 y está 5 años recorriendo el mundo hasta 1836 junto con el capitán Fitzroy. Le costó menos que a Linus de Lems hacer lo suyo, ¿eh? O sea que fue Sí, la rápido, verdad, era sí. rápido. Bueno, le costó 5 años el viaje, Pero luego le escribir costó más, más ¿no? de 20 Escribir. publicar, ¿no? Porque él empezó a crear, a gestar en su cabeza la teoría de la evolución de las especies. Y se le hacía bola, ¿no? Claro, O sea, es que había tampoco- que, es que había Te voy a que... decir una cosa de todas maneras, hablando de evolución, esta gente que hacía estos viajes con una pluma y un bloc de notas cutre de aquella época, no sé cómo sería, y que almacenaba toda la información como podían, y que luego en 20 años más tarde lo publicaban, o sea, que no tenían, no hacían fotos, no se grababan audios, no, Sí, 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 ¿sabes? sí. O sea, realmente eran superiores, porque, o sea, que tenemos que tener el cerebro atrofiado ahora mismo porque somos incapaces, yo soy incapaz de retener números de teléfono. Ya, no, ¿Sabes? lo de estos es brutal. Entonces, ¿no? lo de esta gente es que es increíble. Sí, a nosotros tenemos otra vida, ¿no? Adaptación. A ver, Sí, sí. ¿qué le pasaba a Darwin cuando iba intuyendo cosas, ¿no? Porque, claro, eso, ¿quién sabía? Pero al ver fósiles de animales que ya no existían, parecidos a otros que ya existían, es famoso el tema de las tortugas y los pinzones en las Galápagos, Los pinzones, sí. pues que había que Los armar... pinzones son los pájaros, no los hermanos pinzones esos, ¿eh? Los pinzones son los pájaros. Coño, que cada isla tenían el pico diferente según Sí, lo que sí, dormían sí, y todo sí, eso. A ¿no? ver, Darwin en eso fue brutal. Entonces, hay un hecho que es muy bueno y que nos sirve también para la viticultura en la vida, que es que a Darwin le ayudó mucho. Él se embarcó en el Beagle esos 5 años con un libro que se llamaba Principios de Geología, de Charles Lyell, que fue un geólogo que él ya apuntaba que la creación de la Tierra, tal y como se conoce, era proceso de la evolución lentísima durante miles de años, millones de cosas normales, ¿no? Que iban haciendo cosas como un valle, un cañón, una montaña. ¿Por qué había conchas arriba de una montaña? Pues porque había estado en el fondo del mar. Entonces, eso a él le dio la perspectiva temporal de poder decir, ¿y por qué no ha pasado lo mismo a nivel biológico, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente vuelve en el Beagle en 1836 y publica El origen de las especies, sobre el origen de las especies, que es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, con el subtítulo O la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Ese es el título completo y eso lo publica en 1859, ¿no? 23 años después de volver. O sea, tiene como 2 vidas, una hiperactiva, que serían esos 5 años de explorador, y luego casi una vida casi apartada de la sociedad, porque fue muy poco participativo, incluso en los debates sobre su teoría, también bastante aquejado por enfermedad que se cree que era el mal de Chagas, que lo habría contraído en Argentina o en Chile y tal. ¿Qué te Bueno, pasaba con eso, con el mal de Chagas? pues que tenías vómitos constantes, dolores de cabeza, cansancio permanente, no sé qué. Y no estaba identificado en la época el mal de Chagas. Se cree, se cree. La verdad es que tuvo una mala salud de hierro, porque Sí. luego vivió Ya duró 73 mucho, años. pero Sí, porque luego estuvo estaba ahí, se fastidiado. daba sus paseos diarios y sus cosas. Sí, ¿no? eso igual también le ayudó. Hay una cosa que a veces se nos olvida en la ciencia, que a veces Gonzaga ya lo ha comentado, que es la observación. O sea, una de las patas de la ciencia es observar, ¿no? Que ahora vemos todo como experimentar, ¿no? Sí, yo soy muy bruto y digo que el método científico está sobrevalorado, lo cual a mí me puede costar la vida en cualquier momento, pero es verdad, está sobrevalorado, lo cual no quita que sea excelente. Eso es. Entonces, esa parte de la observación, él tenía un invernadero en casa, observaba muchas cosas, lo que ha dicho Gonzaga de lo que hemos dicho de las orquídeas, pero bueno, también el tema de los percebes. Bueno, Darwin pasa la historia por eso. No nos Pero le metemos- gustaba mucho uno de los sets de grabación que tenemos previstos para la filoxera, ¿no? Ya, qué bueno, sí. No íbamos a Kew grabar Garden. nosotros en Jardín Kew, botánico. en Kew Garden. Sí, vamos a grabar en Kew Garden. Íbamos a grabar en Kew Garden, ¿no? ¿Está eso en proyecto todavía? Vamos a grabar en Kew Garden y vamos a ir a... Voy a moverlo, venga. Venga. Si hay alguien que nos puede pasar... ¿Alguien No, lo tiene haremos. algún contacto? ¿Conoce a Entonces, alguien? iba mucho a Kew también, ¿no? Iba a Kew Garden y le encantaba aquello. Entonces, bueno, fue aparte de eso y que luego publica como consecuencia El origen del hombre, que era ya pues cuando ya la peta, ¿no? Porque las discusiones con los obispos de la época y tal eran antológicas, que ya no vienen a cuento aquí. Publica 17 obras más, como dice Gonzaga, los percebes, las orquídeas, una sobre las lombrices. Bueno, era un tío absolutamente observador. Entonces, ¿por qué está aquí como vitólogo? Porque publica un libro que está aquí, que ya lo pondremos a ver. Mira, Hoy, Irene. mira, un zarcillo.
A ver, los movimientos. Los movimientos y hábitos de las plantas trepadoras. Por cierto, si alguien nos dice alguna forma curiosa de llamarle a los zarcillos, tiene que haber formas curiosas. Palabrejas. Palabrejas, tiene que Pues haber. sí. Yo siempre lo pienso, zarcillo es una palabra que tiene que tener un montón de variantes. Pues no te digo que no. Venga, sigue. Bueno, la cosa es que Charles Darwin se entretiene. Este libro, ahora no recuerdo, se publica en 1865 o 70 y algo, bueno, da igual, porque hay como varias ediciones. Entonces, se entretiene en observar los hábitos y movimientos de unas 100 especies de plantas trepadoras. Así, como que nada, ¿eh? O sea, pero a un nivel de que, por ejemplo, pues ponía un cristal delante de las plantas para dibujar cada X tiempo cómo estaban creciendo y apuntar Y cómo giran, ¿no? Y eso, cómo- cuál era el sentido de giro, en cuánto tiempo formaban una elipse o un círculo. Este tío O sea, era súper dotado, ¿no? O sea, es que... era muy observador. Sí, pero te quiero decir que él también como que controlaba muchas variables de distintas ciencias, ¿no? Porque sí, Sí, te sí, ponía a a ver. estudiar también como la geometría y el, no sé. No, era una pasada, no era eso, pues alguien pues único, ¿no? Por eso es único. Y bueno, la verdad es que hay en el libro, pues él cataloga las plantas en distintos, entre las enredaderas, las plantas de hojas trepadoras, las plantas con zarcillos y las plantas con ganchos y raíces trepadoras, o sea, tiene como, él las cataloga todas y tal, y claro, ¿por qué lo traemos aquí? Pues porque evidentemente Habla de la vid. una de las plantas que analizó es la vid. Entonces hay un apartado sobre las vitáceas y habla concretamente de la vitis vinífera, que en este libro, curiosamente, como dice Gonzaga, la portada es el zarcillo de vid. La vid. Pero claro, habla a un nivel, por ejemplo, claro, dice, empieza a describir el zarcillo. A él le llamaba la atención la capacidad de trepar, porque era una aptitud adaptativa, ¿no? Entonces dice, el zarcillo es grueso y de gran longitud. Uno, perteneciente a una vid que crecía en el exterior de manera no muy vigorosa, presentaba 16 pulgadas de largo. Este consistía en un pedúnculo, que llevaba dos ramas que divergían entre sí de igual manera. Una de las ramas presentaba una escama en su base. Por lo que he podido observar, esta siempre es más larga que las otras y con frecuencia se encuentra bifurcada. O sea, esa escama de la base, yo ahora me he fijado, Está. y están los zarcillos, pero yo nunca me había fijado que tenían una, Sí, como una pequeña sí. escamita aquí abajo, ¿no? Entonces, es como, ¡buah! Entonces, para no hacer excesivamente largo esto, es el capítulo de la vitis vinífera en este libro ocupa como 4 folios, o sea, 4 páginas, se lee muy rápido, y a él le llamaba la atención muchísimo que ese mismo órgano de agarrarse a algo, de crear el zarcillo, podía llegar a ser un zarcillo o podía llegar a ser un racimo. O sea, en función De lo que se encontraba... y de cómo la planta se desarrollara, o sea, mientras la planta tenía que crecer, era un zarcillo. Pero cuando llegaba a un sitio en el que ya tenía suficiente luz, ese mismo órgano era un racimo. Entonces, y podía diverger, ¿no? O sea, en un momento la planta decidir si era una cosa u otra en función de las necesidades, ¿no? De hecho, el otro día Gonzaga, coméntalo, pusiste en Twitter un comentario a Pepe. Ah, sí, eso, porque aparecía un... ¿Cómo era? Aparecía un zarcillo. Es que ya sabes que yo las cosas que no me acuerdo. Sí, lo que es el filage, ¿no? Sí, la Coméntalo, pérdida de porque- flores, sí. Que es esa pérdida de flores asociada a unas condiciones malas durante el crecimiento del pámpano normalmente. O sea, al final, bueno, eso ya mucha gente ya lo sabrá, pero un zarcillo y una inflorescencia son ontogénicamente lo mismo y en función de las condiciones que se dan en el año anterior, pues se deriva hacia una inflorescencia o hacia un zarcillo. Eso es. Entonces, Pero bueno. corrobora lo que observó Darwin y dice él, y hay varios autores, y los cita, que creen que los zarcillos de la vid son pedúnculos florales modificados, ¿no? Entonces, él ya eso lo anotó, durante, es que es la leche, ¿no? Sobre un cristal tracé la trayectoria de un brote que miraba hacia la ventana por espacio de 2 días, cálidos y perfectamente calmos. Durante uno de ellos describió en el curso de 10 horas una espiral que representaba 2 elipses y media. También situé una campana de cristal sobre una vid joven de muscat que se encontraba en la estufa. Cada día efectuó 3 o 4 revoluciones ovales muy pequeñas. O sea, Sí, lo a ese tenía- nivel los tocaba, los zarcillos, para ver si al tocarlos reaccionaban. Entonces, pues cuando llegaban a una rama y se tocaban, cómo reaccionaban y cómo giraban. Entonces, es algo... Sí, claro, las plantas tienen eso, la tijomonastia que se llama, que es que tocan, notan lo que tocan y entonces reaccionan. Monastia. Sí. Mira, no O sea, sabía. son movimientos asociados a
al tacto. Sí. Vale, vale. Qué guay. Bueno, pues entonces él describe eso, pues más de 100 plantas en este pequeño libro. Es un libro que se lee muy fácil, está publicado en castellano, se puede comprar en cualquier librería. Es muy bonito, ¿no? Tener, porque eso, pues tiene esa forma de expresarse de la época y este apartado es el que hace que Darwin sea un bitólogo, ¿no? Cómo consideró a la vitis vinífera y además, y ya por ir terminando, lo quería resaltar, porque claro, podía haber descrito a la vitis vinífera como una especie más, con sus características, y aún así hubiera sido un bitólogo. Pero, al acabar el apartado de la vitis vinífera, dice, bueno, habla sobre lo que acabamos de comentar, ¿no? Y dice, bueno, en una misma planta individual, durante un mismo periodo de crecimiento, se pudieran producir todos los tipos de gradaciones posibles, desde pedúnculos florales normales, para el sostén de flores y frutos, a zarcillos utilizados exclusivamente para trepar. ¿Vale? El resumen. Y tiene una última frase que es brutal, que es, pero la vid claramente nos provee con este tipo de ejemplo y me parece que es el caso más curioso y sorprendente de transición que pueda concebirse. Oh, qué bonito. O sea, es la planta que a él más, ¿no? Le impactó. En esta transición. Sí. Esto también nosotros encontramos una referencia en una cuenta de Twitter de la Asociación Americana de Economistas de Vid, Es verdad. con unos comentarios también añadidos de nuestro vitólogo ya entrevistado, Richard Smart, que decía, pues eso, pues cómo la vid tiene esa capacidad adaptativa que entronca perfectamente con lo que Darwin dijo, ¿no? Sobre que no sobreviven los más fuertes, sino las mejor adaptadas, y cómo él fue capaz de concluir que todo lo que luego se ha sabido que son mutaciones, pero que ellos no sabían que eran mutaciones, todos los cambios que se producen en las especies acaban apareciendo, son todos por azar, y hay algunos que generan una ventaja adaptativa. Luego vamos a hablar de mutaciones. O sea que Sí, ¿eh? Ah, qué guay. Cuadramos todo. Bueno, pues Pues yo fenomenal. quería... Eponimia no hace falta, ¿no? Carlitos Darwin, si no tiene un planeta, tendrá una galaxia. Mira, la eponimia de Charles Darwin, bastaría decir que está enterrado en la Academia de Westminster, o como se dice. La abadía de Westminster, al lado de Isaac Newton. Pues bien. Ya con eso bastaría. Igual también le puedes pillar un rollo, igual es un poco bitólogo. No lo he visto, pero lo tengo que investigar. No, pero es que lo de le cayó un racimo, se le cayó un racimo a la cabeza. Si se hubiera caído en medio de una manzana o una uva. Ya. No, pero bueno, simplemente por decir, ¿no? Este supera todo lo insuperable, por supuesto, porque ya os imagináis que Darwin tiene un cráter en la Luna, que Darwin tiene un cráter en Marte, que hay un asteroide del cinturón principal de asteroides, que ya sabéis dónde está, que se llama Darwin, que tiene unas islas, que tiene un monte, que más de 250 especies llevan su nombre, o sea, pues que hay personas que se llaman Darwin, de nombre principal, ¿no? Que es muchos en Sudamérica, ¿no? Como sabéis. Entonces, pues, es que la eponimia de Darwin... ¿En Sudamérica? Sí, hay mucha gente que se llama Darwin. Sí. De nombre Darwin. Qué cosas, ¿no? Es muy... Aquí tenemos un compañero que se llama Newton. ¿Sí? Ah, pues bueno, muy bien. Sí. Entonces, bueno, pues... El colega de tumba. Que Charles Darwin tenía que venir. Una pena que haya venido en un día que no ha sido el más animado del mundo. Pero a mí me parece que eso, el conocer esta parte de que dedicara un libro a esto y que dijera eso de la vid es algo brutal y que nosotros como mitólogos tenemos que observar y aprender a observar, ¿no? ¿Te puedo pedir dos cosas, Julián? Yes. Pásame el libro y pásame el vino, por favor. ¿Qué libro? ¿Este? Ese y el vino, por fin. Espera, que me sirvo yo también vino. Lo muestro. Muy bien, muy bien. Como si fuera Qué una maravilla. azafata. Qué bonito. Yo acabo aquí, con Charles Darwin. Pensaba que con el vino. Muy bien, muy chulo, la verdad. Qué Qué maravilla. A ver, déjame también que yo quiero ver. Oye, tú, que te venga. Tú diriges. ¿Cuentas o no? ¿Qué toca, Irene? Pues nada, toca el Wine Seed y vamos a tocar un tema que en realidad es un poco, bueno, lo podemos aplicar al sector, pero también en general a la vida. Y me había parecido que después un poco del tema de los incendios, que ha habido como bastante ruido en redes y así, pues que era un tema que igual no habíamos analizado mucho en profundidad, pero que podíamos aprovechar. Y es un poco el tema de los bulos, las fake news y la necesidad de verificar no solo lo que leemos, sobre todo lo que compartimos, ¿no? Porque, bueno, pues si se queda en tu cabeza, pues bueno, pero si le sigues dando bola,
pues habría que ver un poco esas cosas de dónde salen. Entonces, un poco para centrarnos, la desinformación o las falsas noticias, fake news o bulos, como lo queréis llamar, no es un fenómeno nuevo, sino que bueno, pues siempre ha existido. En los medios tradicionales siempre ha habido, de hecho, gente que se dedica un poco a verificar noticias, pero sí que es verdad que... Ahí tiene dibujitos también, aparte del que... Sí, muchos. Bueno, Está Irene sigo. admirada por Sí. el libro de nuestro amigo amigo. Víctor Hugo. Las maquetaciones. Bueno, entonces, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos, sobre todo con el tema de las redes sociales, pues claro, eso ha cogido un ritmo y una amplificación y una facilidad de, como todos podemos crear información, ¿no? Pues que es un poco preocupante. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta para entender este fenómeno es que al final, y en el fondo es algo guay, porque yo vivo un poco de eso, pero, o sea, al ser humano le flipan las historias, ¿no? Le gusta la ficción. Entonces, de hecho, el otro día leía a un escritor que es de aquí de Navarra, Carlos Basas, que decía que una de las cosas que nos distinguía igual de incluso de otros animales al ser humano era esa capacidad de contar historias y también de querer recibirlas, ¿no? De que nos cuenten movidas. Entonces, si partimos de la base de que ya tenemos como cierta inquietud y cierta incluso adicción a que nos cuenten cositas, pues... claro, entre esto y la omnipresencia de los mensajes en redes sociales, pues claro, es como que se junta un caldo de cultivo como muy para que se dé un poco lo que es la falsedad, ¿no? Dices porque es tentador crear una historia, aunque Sí. lo de que no te estropee el titular. Sí, o la sea, a realidad veces un es buen como, titular. ay, es que sería tan atractivo si en vez de Ya. ser 200 fueran 200.000, o es que, ¿no? Si, no sé, hasta llegar a puntos como crueles también, ¿eh? Entonces, sí, o sea, es como muy fácil además caer en como lo heroico y el villano, ¿no? El héroe y el villano, la heroína y la villana. O sea, es como muy fácil al final caer en estas historias en el que hay un malo malísimo y un bueno buenísimo. Entonces, bueno, tampoco me voy a poner aquí a analizar bulos concretos porque no tenemos tiempo, pero creo que sí que hay que tener en mente que cuando nos llega una información que apela como directamente a nuestras emociones, o sea, que nos entran como muchísimas ganas de compartirlo porque nos llena de rabia o lo contrario, o de orgullo o de tal, es como para sospechar lo primero, que igual luego no está guay, es verdad y todo esto, pero normalmente esas informaciones como que nos llegan a las entrañas, yo creo que es el primer paso para sospechar de que algo pasa. Entonces, hay muchos tipos de desinformaciones, pues incluso hay autores que para ellos la sátira o la parodia o el chiste, por ejemplo, igual lo que hacemos a veces aquí, podría contribuir a la desinformación. Sí, nuestra futursera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Que no me enteré yo. Igual somos aquí unos creadores de fake news, pero bueno, sí que es verdad que para eso está un poco el contexto, ¿no? En el que se... Pero es verdad, si a veces si cogieran y nos extrajeran parte de los audios de los últimos programas, ostras, podrían manipular la información y quedaríamos... Vamos, pero Vale, bueno. que hagan lo que quieran. Bueno, No, pues no. hay que entender el contexto, ¿no? Exacto. Claro, Yo entiendo- cuando se hay crea, que- aposta, ¿no? El Entiendo. tema es la intención, exactamente. Pero hay que O sea, tener también un poco de humor. Cuando se crea con sentido humorístico, ¿no? O sea, a mí me venía a la cabeza el del titular de Televisión Española, ese célebre de Leonor se marcha de España como su abuelo. como su abuelo, que ha vuelto... Que han tenido hasta juicio, le han tenido que readmitir al Sí, tío sí, porque lo lo han echaron, readmitido. porque no sé qué. Dice, hombre, se pasó un poco, pero no era como para echarle. Hombre, yo qué sé, o sea, pues hay que tener un poco de humor, ¿no? O sea, eso no son Fuera, fake news. eso no era fake No, news. no, eso no, de hecho es verdad. Hombre, esto, la ética En el sentido periodística estricto. es una puta mierda, pero es gracioso. Bueno, pero quiero decir, por eso es importante el contexto en donde ocurren las cosas, Claro, ¿no? por eso, por eso. Donde se emite la información, pero a veces una de las partes de las fake news es totalmente descontextualizar las cosas, sacarlas del lugar original, colocarlas en otro lugar y ahí cobran un sentido nuevo, pues que puede ofender a mucha gente. Entonces, Ya, pero luego... si nosotros hacemos en la Filoxera un disclaimer, decir, todo lo que decimos aquí no tiene parecido con la realidad. Hombre, pues tampoco no se lo va a creer nadie, ¿no? O sea, todo lo que decimos tiene algún La parecido verdad es con que la realidad. también, como no nos escucha tanta gente... No, que va, no, Sí, no. sí, sí. A ver, pero yo creo, hay una cosa que has dicho, Irene, que es verdad que es como cuando una cosa como que te impacta mucho en las entrañas y que te da como un impulso inmediato de compartir, según evidentemente que toque,
es como que te tienes que parar a pensar, espera, Siempre. ¿esto será verdad? Siempre. Yo creo que y es muy ese es un fácil, punto, ¿no? es muy fácil dejarse llevar, a mí Sobre me ha todo pasado. ante noticias, pues, que sé, desgracias, temas personales, algo que ha pasado en tu pueblo, no sé qué, ¿no? Es como, espera, ¿no? Esto, ¿no? Sí, o Igual sea, ahí yo creo que hay... hay ¿no? que, no sé, hay que ser precavidos, sí, y bueno, hay diferentes maneras un poco de verificar las cosas, ahora veremos, pero yo creo que, como siempre, ¿no? Pensar antes de hablar, pues pensar antes de compartir. Y también pensar antes de dar likes y hacer ciertos comentarios, porque luego, bueno, ahora hablaremos un poco, pero vamos, que ya no es solo que lo compartas, es que a veces también que lo apoyes o que ¿no? O que fomentes ciertos debates, jolín, no sé, ¿Y tú en vamos el a ir mundo más del vino ves tranquis. muchas fake news? Bueno, por ¿O cómo ejemplo, ves? creo que más que fake news hay contenidos engañosos o un poco manipulados, hay titulares, ¿no? Que a veces Como los del vino y la salud. Por exacto, ejemplo, eso ¿no? iba a decir, Que como haya en salido el aquí. ámbito científico, ¿no? Científico vitivinícola, bueno, ya hemos hablado de que hay también Science Sheet, pues que a Claro. veces hay los típicos titulares que lo único que están pidiendo es que hagas clic Ya. y que luego te lees la información y no tienen, las fuentes no son fiables, es toda una exageración, ¿no? Y el titular está, o sea, es que, no sé, no tiene nada que ver con la información que luego te... Entonces, de eso un poco sí que hay. También hay un poco... También están los de. Ha ganado 17 medallas en el concurso de Bruselas. De hombre, repartían 50.000. exacto, o Ya, sea, pero eso es muy como provinciano, ¿no? Que me hace gracia a mí porque la edición en Navarra del periódico X Dice- hace esa noticia para Navarra, que Sí, la hará sí. para Castilla y sí, León. pero bueno, eso es el contenido fabricado, que se llama, que está fabricado exclusivamente con un objetivo para un público concreto y se puede decir que es manipulado, hombre, ¿no? Sí. O sea, en realidad es verdad, Sí, porque, pero a ver, ya, pues yo, si hoy reparto yo 10.000 medallas, alguna te caerá a ti, ya, ¿no? Sí, probablemente lo que no pones en contexto, ¿no? Claro, Exacto. o sea, está una información fuera de contexto, ¿no? un contexto falso, podríamos decir. Que ahí, Cuéntanos, Irene, sí Pero que, bueno, sí que merece la pena una verificación también. sí, claro, y lo que pasa también muchas veces también en nuestro sector es el contenido impostor, que yo, ¿no? O sea, Dale, que, ese. que ya hemos hablado aquí alguna vez, no queremos que a nadie más le cierren nada, pero bueno, pues gente que se dedica a usar contenido que no es suyo y que como no nombra de dónde viene, ni la fuente original, y además en redes sociales que puedes etiquetar a absolutamente todo el mundo y si no pones un hashtag o lo que sea para que se vea bien de dónde sale eso, pues es como muy llamativo, ¿no? Hay gente que tiene una, no sé, que tiene una capacidad de informar sobre lo mismo sobre una viña en Australia que sobre una en Ribeira Sacra, que sobre un tema súper científico de laboratorio, que sobre poda, o sea, es que es increíble. Y dices, bueno, esta persona está en todos lados o este O contenido es un poco impostor, ¿no? Entonces eso, bueno, ya lo hemos hablado, los jetas, pues bueno, hay que tener cuidado y sobre todo, bueno, ahí se puede verificar muchas veces las imágenes, tú puedes copiar y pegar una imagen en una búsqueda avanzada de Google y ahí te sale una retahíla de dónde más está colocada esa imagen y descubres que muchas imágenes que hacen pasar incluso influencers por suyas son imágenes de bancos de imágenes, o sea, son... Entonces, jolín, es un poco todo fake, ¿no? Entonces esto sobre todo me fastidia porque sí que hay gente que hace las cosas bien y como siempre... Pero puedo decir una pues, cosa. También, luego en estas cosas de retuitear o de dar like o eso, también uno tiene que pensar si está usando su cuenta personal o la cuenta profesional, ¿no? Que es una cosa que a veces a la gente se le va de las manos y mezcla cosas. Yo si tengo una cuenta personal y quiero ser impulsivo, pues igual no está bien, pero está mucho peor si Hombre, lo hago sí. desde la cuenta profesional. Sí, pero bueno, Bueno, profesional, depende si te representa a ti como profesional. yo creo que hay que separar. Cuanto más y es mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que hay que separar, sí, sabiendo que somos personas integrales, pero yo creo que Hombre, que la yo no tuya- voy a hablar desde la cuenta que utilizo para hablar de viticultura sobre la inmigración o sobre lo que ha pasado en Melilla o sobre es que yo eso no puedo utilizarlo, o sea, son temas distintos que no hay que mezclar, pienso yo. Hombre, pero Hombre, es es que que tu cuenta, si se llama es Viticultura Ugna, estás... tiene el Bueno, nombre de una institución. bueno, ya. Sí, pero que tú podría hacer un dices que no programa. todo el mundo lo tiene así de claro. No todo el mundo te así de claro. Está Y si tuviera yo una carnicería, tampoco. Es decir, aunque fuera mía 100% la carnicería, yo creo que la carnicería tiene que hablar Pues de yo no estoy ahí de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que hay marcas a ver, no, marcas que detrás hay una persona o dos o un equipo muy Sí, pero que pequeño hay que tener que cuidado. sí se posicionan en ciertas cosas que además, por ejemplo, yo lo hago, por ejemplo, y mi cuenta también es mi marca, pero se posicionan en ciertas
cosas que, no sé, que también lo entienden como un compromiso con todos, con su proyecto, no sé si me Sí, por explico, supuesto, ¿no? pero tiene que ser parte de un todo, claro, pero tiene que ser coherente. Es decir, no Sí, puede ser que de hombre, sí. repente se te hinche la vena y le contestes a uno de un tema que es totalmente colateral a lo que tú haces habitualmente. Mm. Tú a Bueno. los de Vox no les contestas. Bueno, No, es que, en fin, no, pues a esos eso. hay que bloquear y ya está. Bueno, es que una cosa que os quiero decir, la mitad del tráfico de Internet lo generan bots, no son reales. No. Y Ya. Twitter es, o sea, campan a sus Eso anchas. es muy bestia. Entonces, Eso es muy bestia y por lo menos lo primero es que hay que saberlo. Claro. hombre, hay que ser conscientes. Claro, Es porque que, a ver, estás perfiles de interaccionando Twitter. con... En perfiles de Twitter hay un montón que son falsos. Y hay como 3 tipos. El que está bien hecho, que la foto es una persona, la portada es algo que parece como real, hay una biografía más o menos currada, pero bueno, luego si esas fotos las buscas descubres que son bancos de imágenes y así, también os lo digo. Y bueno, y ya ves un poquito el rollo, ¿no? Y a veces como de crispar y de tal, y dices, esto es un bot. Luego hay otros que no tienen foto, no tienen, o son como símbolos o fotos como que sabes qué es eso, como El huevo poner, ese. yo que sé, a Dalí, ¿no? Una foto de, o sea, fotos así que ya sabes que no son ellos. Eso también es sospechoso. Y luego ya los que son Arturo 856321 sin imagen de perfil y sin... El huevo. que dice ¿No? Cotarra. El El huevo, huevo, el huevo, el huevo. pues eso El huevo ya que- sabemos lo Lo que que es. pasa es que yo, a ver, la pregunta, Irene, es, en el día a día que tenemos, hemos empezado hablando de lo de Darwin, por el tiempo que tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle a verificar o tenemos que encontrar a quien ya verifica? Bueno, es que Con una de las nosotros, ¿no? cosas Porque, para claro, verificar lo que hay que hacer es, primero, detenerse, Claro, claro. ¿vale? Detenerse, las ganas de compartir, por favor, como diría Lola Flores. ¡Detenerse! Y luego hay una cosa que llaman los verificadores que es la lectura lateral. Normalmente se hace una lectura vertical, pero la lectura lateral lo que implica es irse a otras fuentes, es decir, qué están diciendo otros sobre este tema. Y sobre todo, pues fuentes como un poco, pues que sabes que son fuentes oficiales, pues de gobierno, institutos, no sé, Organización Mundial de la Salud, con el tema de habido de la pandemia, ¿no? Que también hablaban de la infodemia, o sea, de una crisis también, de una pandemia de la información. Jolín, Pero el vino no era sé, bueno para el COVID. irte a... Yo leí una vez que el vino era bueno para el COVID. Sí, Una vez. desinfectaba la boca. Sí, 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 todo. Lo que pasa es que también hay que pensar que la estrategia del que crea fake news precisamente es eso, enmerdar todo para que lo bueno y lo malo las personas pensemos que son igual de merde. O sea, Normalmente también hay que pensar que las informaciones que leemos a quién benefician. O sea, muchas veces, incluso artículos de estos que ya hemos hablado alguna vez, los crean empresas. Que les apetece que sus movidas estén en la agenda o que se hable de algún tema de, no sé, de repente, ¿no? No sé qué, la bodega más sostenible del mundo. Pues ahora, como todo el mundo habla de sostenibilidad y yo he hecho 4 obras en mi bodega, voy a hacer un artículo que diga, ¿no? Y el titular es ese. Y es, bueno, pues igual no es la más sostenible, no sé, del mundo, no sé. Este tipo de cosas. Pero bueno, entonces muy importante verificar en otras fuentes, incluso, no sé, pues se puede, si citan un informe de la universidad de no sé qué, bueno, pues buscas, este informe existe, esto es real. A veces citan fuentes, observatorios o fundaciones, o pues vas allí y miras si realmente han publicado eso. Incluso metes el titular otra vez en una búsqueda avanzada de Google y rastreas un poco si Europa Press ha hecho una noticia con el mismo titular o con la misma información, pues es probable que esto sea cierto. ya. O sea, un poco por ahí hay que ir, yo creo. Y luego, pues en redes sociales también puedes un poco chequear hashtags e incluso textos enteros y ver si hay alguien más comentando el tema o no sé. Yo creo que eso es importante. Investigar las fuentes, ver si alguien más... O, por ejemplo, si conoces en viticultura, si de repente sale una movida como que te llama mucho la atención y sabes que hay 4 o 5 personas referentes en el mundo de la viticultura, pues no cuesta nada chequear. ¿Estás bien? ¿Te has partido un dedo? Casi algo ha Y la pasado. gente no lo ha ido, pero ha ido ¡clac! No, que ha sido el Me ha dado un bigote. Me está preparando el ¡Ah! bigote. Venga, venga, Ya te venga. juro que me has partido algo. Que soy un box.
Se ha puesto un bigotillo a los Entre Charles Charles Chaplin. Chaplin y Adolfo no sabemos a quién se parecen más ahora mismo. Vamos a quedarnos con Chaplin. Bueno, sí. Con Charles. Chao. El nuevo Charles. Venga. Venga, va. Lío. Entonces, bueno, eso, no sé qué Venga, tal, que, ¿cómo joder, verificamos? pues Leyendo consultas un despacio, poco, leyendo en ¿no? Pues, horizontal, leyendo en vertical. O sea, aquí a este hombre, a este otro hombre. la primera que leer hostia, horizontal era leer en la cama y no. leer lateral, lectura lateral. lateral. se Pensamiento llama. lateral. Ese está guapo, ¿eh? A mí me gusta. Pensamiento ese. Si lateral. tienes otro, no te va a Para gustar. resolver un A ver, acertijo. incluso a veces hay noticias que te llevan a una web. En esa web puedes investigar quién está detrás de esta web. ¿No? Incluso en el aviso legal, que a veces son muy pillos y no lo ponen en ningún lado. En el aviso legal siempre sale una empresita, porque tienen que hacer. Y ahí empiezas a tirar del hilo. Esto ya es muy fino, ¿eh? Eso te iba a decir. Empiezas Eso, a si tirar del aspiras hilo a y que lo dices, hagamos, "Buah". vamos. Y a veces lo he jodidos. hecho, porque digo, ¿quién cojones es este? Perdone. ¿Quién está detrás de esta mierda? Y a veces no leo lo que firmo yo, Y- como para leer lo que firman otros. Tú lo has hecho también. Sí, lo he hecho. Porque aprendí de ti. Tú He has aprendido de las hecho mejores. también. Me has enseñado tú. Entonces, la tú verdad es has sido mi que Google maestro. está lleno de información que está muy guay. Entonces, bueno, pues un poco O sea esto. que, La verdad nene, es que Relax, respirar, contar hasta 10. Sobre todo contar ¿no? hasta O sea, 10. eso, en la parte esta de compartir rápido algo que te llega ahí, ojo, ¿no? yo creo que sí, ojo, porque puedes hacer mucho daño y no sé, y realmente muchas veces lo que le puede a la gente también es como, hay como un tema, ¿no? Del que todo el mundo está hablando, entonces yo también quiero hablar y quiero decir algo y entonces voy a publicar y la cagas porque a mí eso, por ejemplo, me agobia. Yo cuando todo el mundo está hablando de algo muy sobrado, es como que me paraliza, digo, uff, me da como pereza, no sé si me explico. Sí, Y, a mí no me y digo, pasa. paso, y no digo nada. Ya, no, mejor. Sí, sí. Igual me equivoco, porque No, hay no, yo creo posicionarse que sobre no. casi todo, Lo parece, de contar pero... hasta 10, ¿no? Que suele valer para todo, ¿no? Cuando- Sí, para eso también. O sea, y eso, y que no hace falta Ya está. posicionarse en absolutamente Eso todo. es. O sea, uno tiene que elegir como sus luchas y ya está. Porque a veces no, hay gente que es como que de todo tiene algo que decir. Sí, las redes para eso sí. Chicos, no sé, relajaos, que a veces no sabemos de todo. Es que no sabemos de todo y nos estamos equivocando. Ya lo dijo Adolfo, mi lucha. Mein Kampf. Mein Kampf. No, pero por ejemplo, yo no recuerdo cómo se titula la serie esta que sale Russell Crowe sobre el director, el que fue el director de Fox, que tuvo un problema de acusaciones de acoso, pero que fue uno de los tíos más influyentes de los medios de Estados Unidos, en el canal de Rupert Murdoch, ¿no? Que él, o sea, generó la Fox precisamente para con adrede, ¿no? O sea, era tú, o sea, uno de los, es muy bueno en la serie, de repente dice, joder, están comentando esto en la CNN, ¿no? O en la BBC. ¿Por qué? Porque nosotros hemos generado un rumor, ese rumor ha ido generando una noticia y al final es noticia lo que nosotros hemos generado como rumor. Entonces, el senador no sé qué tiene que está desmintiendo si es cierto lo que ha publicado Fox. O sea, ya se ha hecho, ya ha sido, o sea, es Hombre, como es que los convertir medios de un rumor en comunicación- una sí, noticia sí. para desinformar absolutamente Totalmente, todo. es que los medios de comunicación tienen ahora un poder enorme de modificar la opinión pública. Es muy Y bestia. es muy bestia eso, porque la opinión pública es eso, es una opinión pública, es una opinión del pueblo, es algo que nace de la gente. Ya, ya. Pero cuando los medios de Armas para el comunicación pueblo. crean los debates, inician las ideas y las, ¿no? Las llevan por donde quieren, es como súper peligroso. Pero claro, ahí hace falta también pues tener un pensamiento crítico, que es algo que ya hemos hablado alguna vez aquí, pues que cada vez es más ausente. Entonces, Y claro, rigor. Yo- y luego está todo muy polarizado, o sea, los que Yo nos creo movemos que- en los grises más que en el blanco y negro, pues está jodido porque, chicos, que nadie no entiende, que las cosas no son así o asado, o sea, tienen aristas, tienen diferentes puntos de vista, son complejas, uno un día puede tener una opinión, luego tiene un aprendizaje y lo modifica, o sea, esto no se entiende a día de hoy, la gente quiere cosas sencillas, a mí o eres así o eres asado, las cosas en medio ¿no? Y entonces esto es como una mierda y yo creo que una de las cosas buenas de la filoxera es que La filoxera, salvo es la eso. futursera, que es una invención absoluta de nuestras mentes, ya estaba dicho en el pues primer nos capítulo. movemos un poco en los disclaimer. grises, No, pero ¿no? estamos Entonces, en claro, el rigor, ¿no? De decir eso. Que muy venga, bien. ya, mira, Sí. Gonzaga tiene un momento en mi sección que empieza como a divagar, a hablar como bajito, Sí, es como le apetece a, ya como pasar a a su tener a su es sección. como una nube ahí. Eso es que ya el tema ya le harta, porque como tiene un cerebro muy adelantado, ya lo ha procesado todo. Y ya no puede Venga, vamos a aprender pasar a la sección nada de Gonzaga, más por y favor. necesita Soy dar rienda impaciente, soy suelta a su impaciente. conocimiento. Disculpadme. Bueno, venga, pues Venga, impaciente. Háblanos de los patotipos.
Bien. Hoy traigo un artículo que está A impreso. Tipos de aventuras. Está impreso y de hecho no sé ni si tengo el nombre de la revista, pero es la. ¿Y una los revista- autores, Gonzaga, por favor? Sí, por favor. Sí. Sí, pero fíjate, estoy pensando que como tengo aquí el preprint que se dice en este idioma nuestro, o sea, el artículo antes de estar publicado en definitivo, pues la verdad es que no sé, o sea, no tengo aquí el nombre de la revista, pero bueno, es una revista buena de patología vegetal y se titula Ojo al parche. Oye, una revista buena de patología me ha gustado como citar fuente. O sea, Bueno, muy yo bien. qué sé, es del American A ver, Society of Plant Ah, que lo diga, Pathology. que lo diga. Oye, estamos aquí para. Sí, sí, Luego se queja de que lo American dice Gonzaga. Society of Plant Pathology. Recién publicado. De hecho, Vale. hoy cuando he vuelto a entrar para volver a verlo, se ponía que se había descargado 32 veces. O sea, que esto es primicia casi mundial. O sea, Buah, es venga, va. A ver. La título. caracterización de los patotipos de el mildew, Downy mildew, provee de pistas sobre la ruptura de las resistencias RPV3, RPV10 y RPV12 en la vid. Firmado por Manon Panot, Isabel Masset, Sabine Widerman Merdirglou, Frédéric Fabre y François Delmont. Que son franceses todos. Son todos franceses, la mayor parte son de Burdeos, de Bordeaux. Son pareja y viven en. Y también hay gente de Estrasburgo, de la Universidad de Estrasburgo, pero de la zona de Colmar, ¿vale? De la zona de. Hostia, pero ese título es muy prometedor, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Yo lo que es. Me gustó mucho el artículo, aparte de porque el título pues, es de un tema que el tema de las variedades resistentes nos interesa, porque realmente me gusta mucho lo que hacen. Esta gente lo que hace es utilizar 33 razas europeas de mildew, del hongo, que las tienen aisladas y que las han aislado. Voy a deciros de dónde, para que lo tengáis, que a vosotros os gusta mucho. Tienes razas de mildew. Sí, claro. Sí, entre 2010 y 2016 se adquirieron, ¿cuánto he dicho? 33 razas de mildew, de las cuales 9 venían de Italia, 5 de Italia, 9 de Francia, 5 de Italia, 4 de Alemania, 4 de España, 3 de Suiza, 3 de Hungría, 2 de la República Checa, 1 de Bulgaria, 1 de Georgia y 1 del Líbano. Considerando... Vamos a pensar, Irene, cuando los tíos iban llamando, oye, España, tenéis razas de Me mildew. mandas el bicho, me mandas el bicho. Claro. ¿Cómo se manda eso? Por DHL no se puede mandar. Sí, congelado, claro, sí. Pero es duro. Claro, A ver, sí, pero sí. oye, con su Malditos DNI. hongos, ¿no? Es que 33, ¿vale? 33. Pasa vino. Que te lo estás Espera, quedando. que si te lo paso se os va. que os está gustando. Está Está riquísimo. buenísimo, está Este vino buenísimo. blanco. Vino blanco, Vino vino blanco. Ródano. Sí. Entonces, esta gente lo que ha hecho es coger esas 33 razas e inocularlas en 6 variedades de vid que llevan o que son portadoras de las 6 factores principales de resistencia al mildew: el RPV1, el RPV 3.1, 3.2, 5, 6, 10 y 12. O sea, ¿eso que son? Son genes que tienen un código. RPV es que es resistente a Plasmopara vitícola, ¿vale? Que es el nombre científico mira, vale. del mildew. Entonces, todos los genes que hay de resistencia. Entonces, que han cogido 6 variedades de las resistentes, de las que se sabe que tienen genes de resistencia. Pero de las que se han creado artificialmente o Pues son. te voy a decir un poquito de todo. Vale, Hay un poquito de todo. Tengo. Tengo una de todo. Mira, bueno, y han utilizado Chardonnay como control, ya que no tiene ningún tipo de resistencia. Pues están la variedad Regent, que es conocida, que es Diana por Chamboursin, la variedad Seibel 2, la variedad Solaris, la variedad, bueno, el portainjerto, ¿no? Riparia Gloire de Montpellier, y luego las variedades Unleani y la variedad 3160-12-3N, ¿vale? Entonces, cada una de ellas tiene al menos una fuente de resistencia principal al mildew. Entonces, ¿qué han hecho? Esta gente lo que ha hecho es preparar discos con un protocolo que está muy bien explicado y que no podemos detallar, pero la verdad es que el artículo es una gozada de leer, coger discos de esas 7 variedades y ponerlos 5 repeticiones para cada uno a inocular con Esos hongos. las 33 razas de hongos para ver cuáles se están superando ya esas resistencias, ¿vale? Entonces es súper chulo porque tiene un tema gráfico muy bonito de cómo hacen los discos, cómo hacen la clasificación de si de una planta es resistente o no, porque una de las cosas que les preocupan a ellos es decir, ¿cuándo podemos decir que un hongo, un patovar es un tipo de patógeno, una variedad de patógeno o un patotipo, sería lo mismo,
cuándo ha superado o no una resistencia. Entonces te dicen, bueno, cuando resista menos que la mitad que Chardonnay, ya podemos considerar que esa resistencia se ha superado. Y además utilizan dos cosas porque caracterizan todo en función de los códigos de presencia de esporas, ¿no? Que digamos siguiendo un poco los códigos de la OIV, y también caracterizando cómo son las lesiones que genera el mildio. O más bien la respuesta ¿cómo se dice? La respuesta hipersensible. Hipersensibilidad. La hipersensibilidad que muestran los tejidos. Cuanto más hipersensible es una hoja, es que es más resistente, porque en cuanto le cae, Antes la detecta. isla, antes la detecta y hace unas manchitas muy pequeñas. Y tienen unas escalas de valoración y en total han evaluado pues 1.250 Madre mía. discos de estos, ¿vale? ¿Ves, Irene, cómo hay gente que se dedica a Una observar pasada. cosas? Además lo han hecho... Joder, pero si te ¿Has pagan visto? por eso, ¿no? O sea, que decir, con todo el mérito del mundo, pero... No, hombre, pues han generado su trabajo así. Entonces, fijaros, Claro, no, pues aquí, eso, que si has aquí conseguido que alguien te tenéis los pague por códigos eso, pues, de guay. lo que es de menos sensible, o sea, de menos resistente a más resistente, para distintas formas de medirlo, ¿no? De la respuesta hipersensible, de la intensidad de esporulación y del descriptor OIV para la sensibilidad al mildio. Entonces, esta gente que ha observado, Ay, ay, ha observado cosas curiosas. Ahora viene el susto. Fíjate, nunca me había planteado que la hipersensibilidad o sea, te hace más resistente que no ser sensible. Claro, pues, es una sea, una hostia a tiempo. Pues eso, exactamente, eso es. Sí. Pero que nunca lo había visto así, o sea, no hablo ya de plantas en general en la vida. Claro, sí, tal cual. Está guay eso, está muy bien esto. Mira, A ver, Gonzaga. La filosofía te Perdón, enseña. perdón. La filosofía, no, está muy bien, porque nos Entretiene. encantan los paralelismos. Bueno, de las 33 razas que han probado, 29 eran resistentes o habían digamos, eran virulentas, mejor dicho, que no he dicho la palabra adecuada, a al menos un factor de resistencia. O sea, O sea, que lo superaban. que lo Se superaban. lo saltaban. Se lo Se lo saltaban. fumaban 29 de 33. Sí, 29 de 33. Madre mía. Ellos también lo dicen, a ver, nuestro estudio está un poco sesgado porque, claro, hemos recogido las muestras de una forma sesgada, no hemos cogido muestras solo en viñedos, hemos cogido muestras en viñedos normales y en viñedos plantados con variedades resistentes, que claro, que es ahí donde se generan las resistencias. Entonces, Claro, porque hay más. claro, porque llevan tiempo peleando con eso. Entonces, el artículo, la verdad es que eso, ya os digo, es una pasada y me ha gustado muchísimo leérmelo, pero básicamente lo que dicen es que las resistencias que están basadas en los genes 3.1 y 3.2, esas ya están Superadas. superadísimas. Que no valen. No valen para nada. Dice, bueno, Capullo. están por ahí, pero al final ya está, o sea, digamos que ya está en el ambiente, ¿no? Ya está en las fake news, que estos no los merendamos. Claro, ¿qué pasa con el mildiu? Que el mildiu tiene un ciclo, ya sabéis que es un alga, ya dijimos, no, es un homiceto. Es que el mildiu, Irene, nos tiene locos. Ya Ya me dijimos, acuerdo que hablamos en un programa sí, sobre dijimos este que no tema, es bueno, que se parece más a un alga que a un hongo, pero realmente es un homiceto. Y tú pero- hablaste Es aquel que día de no, las hubo un tuit, y ¿no? hablaste de las ¿Te proteasas, no sé acuerdas? qué. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene unos mecanismos de recombinación sexual muy potentes. Entonces, claro, cualquier evolución que ocurra se dispersa muy rápido. Eso es la hostia. A Darwin le volvería loco. Bueno, sí, se volvería a la tumba con Newton porque le explotaría la cabeza. Claro, y diría, pero este hongo. Es una pasada. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, bueno, vemos muchísima superación de las resistencias de los 3.1 y 3.2, de todos esos genes de resistencia de la raza 2, del tipo 3. ¿Por qué? Porque esos genes ya estaban en los híbridos que se utilizaron a mitad del siglo XX. Y como esos son los genes de resistencia que ya estaban, ya ha estado el mildiu conviviendo con ellos, aunque sea en algunas zonas, unas con más intensidad y otras con menos, durante muchísimo tiempo. Entonces esos genes de resistencia, de superar la resistencia, ya están en el ambiente. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Pues que a los demás hay que darles tiempo, pero que al final se lo van a merendar igual. Este artículo encuentra por primera vez resistencia a dos genes de los que se pensaba que no había rotura de la resistencia. ¿Vale? El O sea, que la RP madre naturaleza es listísima. no, y el mildiu es más perro que nieve. Eso. En fin, Que le pones tu barrera. Es como. No, esto sería Más lo de perro ponerle que puertas al niebla. campo. Esto es ponerle puertas al campo. entonces dice, de hecho, proporcionamos la primera evidencia sobre la rotura de la resistencia al RPV10 por una raza de plasmópara vitícola que se recolectó en Alemania. ¿Vale? Además, ¿dónde está la del 12?
Además, también había uno que era capaz de superar el factor de RPV12 y venía de un viñedo experimental en Pesc, Hungría. O sea, que donde hay sitios donde hay variedades resistentes, el mildio es capaz de hacer la resistencia. Esta gente, la verdad es que Aviso a navegantes. es muy neutra y, bueno, pues no están ni a favor ni en contra, pero habla muy bien de que si se quieren utilizar estrategias de resistencia, hay que utilizar estrategias piramidales, ¿no? Entonces ahora cuando la gente que te vende resistencias te dice, bueno, es que esta tiene 3 fuentes de resistencia, pero da un aviso aquí muy chulo porque dice, la resistencia piramidal, que es digamos la buena, cuando tú consigues que los mecanismos de resistencia vengan de varios tipos, es muy difícil que un hongo vaya y te lo supere, porque de repente aparecen, si tiene que superar 3 cosas a la vez, como que es muy complicado. Me dice, pero esas estrategias piramidales no sirven de nada si esos genes de resistencia ya estaban en otras variedades, porque ya están en el ambiente los mecanismos generados para superar, y antes o después van a llegar a incorporarse a los nuevos genes. O sea, no es lo mismo coger ex novo 3 mecanismos de resistencia y pum, plantarlos de golpe que nunca hayan estado en ningún sitio, que decir, no, a esta que tiene uno voy a hacer un hijo que tenga otro. No, porque ya habrán superado seguramente el mecanismo de resistencia que tenía. Claro, pero eso ¿a dónde nos lleva? ¿De dónde tendrían que venir entonces las resistencias? ¿De otras especies? Sobre todo de la cabeza y del buen hacer de los vitólogos y de los viticultores y de los seres humanos. Uy, qué respuesta ha dado. El A ver, corazón. me la haga cambiada, ¿eh? Te ha faltado Dice, sin embargo, El es hombre, que me encanta esta frase. Dice, sin embargo, la durabilidad de las pirámides puede ponerse en compromiso tan pronto como las mutaciones ya estén presentes en las poblaciones de patógenos. O sea, si es que ya hay uno que sabe superarlo, los demás aprenden echando leches. Y luego incluso llega a decir, incluso si cogiéramos mecanismos de resistencia totalmente nuevos, dice, tampoco estaría garantizado que se pudiera mantener esa resistencia, porque habría recombinaciones que seguramente podrían llegar a superar esto. Entonces dice, claro, tenemos un problema muy grande con el tema de las variedades resistentes para que sigan siendo resistentes, sin entrar a otras cuestiones, que es decir, tenemos un patógeno que es súper bien preparado por cómo son sus ciclos. Es un patógeno muy bien adaptado, la supervivencia de los mejor adaptados. Con una masa poblacional muy grande, porque no es que haya 4 en una... o sea, es decir, mildio hay... Brutal. En fin, hay para poner una barra libre de mildio. Y además tenemos toda esa presión digamos, como de querer incorporar las variedades resistentes al mercado, con lo cual, en el fondo, lo que le estamos es ayudando a superar las resistencias. Antes, porque ¿no? lo vamos haciendo. Entonces, bueno, el artículo, ya os digo, es una pasada, es chulísimo. Pero qué bueno. Está muy bien escrito. No será Aquí, Penaces para colgarlo en la red. pues no lo sé, porque... Anda, ya búscalo, digo, porque este tenemos que... fijaros, aquí en este gráfico veis como el mildio ataca el chardonnay y como a una supuestamente resistente con el gen 10, que es Solaris, la variedad Solaris, este patobar, el 1419/1, ya lo ha superado, y como este otro patobar, el 2543-1, que estaban en el campo, que no los han fabricado en ningún sitio, supera la resistencia RPV12 de la variedad Unleani. Y solo ver este dibujo, que es precioso. Bueno, dibujo no. Irene, señaló fotos, unos efectivamente, circulicos sí. como con cosas ahí que Y va mostrando- atacados. Ahí se ve la esporulación, los grados de esporulación, y se ve como perfectamente Sí, como a pesar de chardonnay, el de que tiene no debería gen- esporular porque es resistente, pues ahí está. Pero este artículo es a la vez brutal y es demoledor. Es muy chulo, es muy chulo. Es como, o sea, muestra lo que, de alguna manera hemos hablado muchas veces, lo que la naturaleza es capaz de hacer ante... ¿no? Sí, nosotros muchas veces hemos dicho, ¿no? Decimos con el tema de las variedades resistentes que al final algo que es atractivo de comer, siempre va a haber un hongo que se lo quiera comer, ¿no? Eso hemos dicho Sí, siempre. Y esto lo que hacen es decirlo científicamente. Bueno, decirlo no, enseñarnos casos en los Demostrarlo. que ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues otro pequeño disclaimer para los Pero que... qué importante es que tú estés aquí y que Claro. puedas hacer este puente entre lo super mega científico y gente con conocimiento Es que más. ese lo normal. lo lee cualquiera y casi lo entiende, ¿eh? Y Es sin una fake- cosa y súper sin bien fake escrita. news, Irene, aquí está Gonzaga Y sin fake news. trayendo No, no, es chulísimo, rigor. el artículo es una pasada. Y además es Sí. que da gusto cómo Aquí solo hay explican las rigor cosas. y algo de parodia. Eso es. Los jueves parode. Ay, Qué bueno. Gonzaga, te aplaudo, ¿eh? es muy chulo. Esto es ¿sabes? algo Está muy brutal. bien escrito, ya os digo, es una... Madre mía. Venga, va, Irene, continuamos Bueno, pues,
con este continuamos día para del bien. programa, que ya lleva casi una Bueno, hora. entonces Chacha. hoy hemos decidido, sí, está increíble. Creo que, mira, la persona que lo ha hecho está en el chat. Oh, ¿en serio? Nos está escuchando. ¡Qué ¿sí? salud! Un saludo para la persona que lo ha hecho. Que luego vamos a decir quién es. Claro. Oh, muy bien. Bueno, pues nada, lo siguiente en la agenda de hoy, lamentablemente, es hablar de algo que ojalá no hubiera sucedido. Que son Ahora tocaría la futursera. Sí, pero... Pero no nos vamos hemos ido a la presentera. El presentera. A la presente presente. supera el futuro. ¿sabes? Es que también pensamos como que, imagínate una futursera en el que los incendios se han ido, ¿no?, cargando los paisajes vitícolas. ¿No? Joder, pero es que entonces ya entrábamos en una Ya, pero, depresión. pero nos habíamos planteado esa futursera tan demoledora y entonces hemos preferido quedarnos en la presentera, ¿no? Sí, en plan de esto es algo horrible y vamos a ver si no vuelve a pasar o no sé. Que ya hablamos de ello, sobre cuando los incendios Sí. de Australia, California y tal, pero ahora nos ha tocado. Nos ha tocado muy cerquita y... lleno. ¿Puede ser que tú una vez trajeras un artículo científico o Sí. algo sobre el Smoking. impacto, ¿no?, en la enología y así? Sí, a ver, desgraciadamente es un tema que no es nuevo y que preocupa desde muchos puntos de vista, ¿no? Por un lado el general y luego por una parte el otro, el enológico, ¿no? Porque que al final un incendio pues te deja unas consecuencias en los vinos que ha hecho que haya mucha investigación, como dijimos, en Australia y en California, sobre todo sobre el impacto que tienen los incendios forestales en las zonas de viñedo. Entonces, bueno, pues la situación en la que estamos ahora, pues fue que la semana pasada, con toda la ola de calor, todo lo seco que estaba todo, y además una situación de viento que yo, sin ser experto, pero sin duda fue para mí lo más Sí. atípico, lo más extremo de todo, pues hizo que incendios que igual en otras circunstancias habrían controlado razonablemente, pues no solo no se pudieran controlar, sino que se multiplicaran y afectaran a muchas zonas como ha dicho Irene, de España, ¿no? En Zamora hubo uno muy grande, en la Sierra de la Culebra, y en Navarra, pues la verdad es que pasamos sobre todo algunos, ¿no?, que estabais más directamente involucrados, un sábado, domingo, lunes, que fueron días pues terribles, ¿no?, terroríficos. Y bueno, Julián fue una persona que estuvo ahí, pues eso, por cómo es su vida, pues le tocó esa China. Y no sé, si nos quieres contar un poco cómo se ve o cómo se siente. Yo no quiero ser el centro de nada porque, por ejemplo, es verdad que el año pasado nos tocó, y hablamos de esto porque Aitor, por ejemplo, Aitor Fernández nos hizo preguntas sobre cómo iban a responder las cepas en el incendio que hubo el año pasado en Gredos. O sea, que esto, pues bueno, ahora hablamos de lo que ha pasado en Navarra porque nosotros estamos aquí, pero como dices, ¿no?, es una cosa que lleva pasando en muchos sitios porque hay unas circunstancias muy concretas que tienen que ver con el clima, con unas circunstancias sobre la gestión de bosques, sobre el paisaje agroforestal, entre comillas, desaparecido, ¿no? Y que hacen que se generen unos incendios brutales con apenas casi capacidad de extinción, ¿no? Yo lo que viví hace 8 días en mi pueblo, en San Martín de Uns, fue el peor día de nuestra vida, para muchos, ¿no? Por ver como esa especie de caos, de impotencia, de nervios, de un monstruo que es un incendio que se come todo, ¿no? Entonces, lo que había que tratar de evitar que se comiera era nuestro pueblo, hablando Sí, tal cual. físicamente, o sea, es así. No, o sea, intentar extinguir esos incendios eso. es imposible. Sí, o sea, entonces, que no se quemaran las casas del pueblo, porque cuando se queman las casas de un pueblo, se queman muchísimo más que algo material, ¿no? Y bueno, eso se pudo controlar casi por minutos, porque todos los esfuerzos de no sé cuántos bomberos, ¿no?, había en nuestro pueblo, de Navarra, de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, de Zaragoza, la UME, bueno, es algo, no sé, yo no sé contarlo. Y ahí, pues, y la ayuda de unos cuantos que estuvimos en el pueblo, que hace falta, también te das cuenta un poco eso, que cómo hace falta en los incendios gente local, la suficiente para no estorbar, ¿no?, pero la necesaria para indicar A la gente que viene a los por profesionales qué caminos son transitables, dónde no se puede entrar, si se puede dar la vuelta, por qué calle accedes a esta parte u otra del pueblo, dónde están las bocas de incendios, etcétera, ¿no? Hasta para llevarles agua en un momento, yo qué sé. Entonces, bueno, pues eso, pues que es una cosa demoledora, que te quedas con la satisfacción de que en este caso no ha habido heridos ni víctimas personales y no se han quemado las casas del pueblo por cuestión de minutos, pero que el paisaje que se ha quedado ahora es
desolador, ¿no? O sea, no sé, yo creo que más del 80% de la masa forestal de San Martín de Uns, de ese monte bajo, que es el que le da tipicidad, ¿no? En nuestro caso, a nuestra zona, con las lavandas, el romero, el tomillo, todo lo que hemos hablado aquí muchas veces, pero también en otras zonas de Navarra, ¿no? Como ha sido Artazu, Sarría, etcétera, pues que no está ahora, ¿no? Que algún día va a volver a estar y que eso también nos tiene que unir para sacar lo mejor de nosotros mismos y tratar de seguir trabajando por nuestro pueblo, por nuestros pueblos, del mejor modo posible y para hacer que la sociedad no olvide lo que pasa, no olvidemos, porque olvidamos todo es muy fácil, y que apoyemos, ¿no? a los puntos en los que esto no ha sucedido, ¿no? Porque ahora mismo ya han disminuido, o sea, las reservas de casas rurales en las zonas quemadas acaban de bajar más de un 10%. En esta semanica, precisamente cuando más necesitas eso, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con lo local y con la implicación de la sociedad, de la administración, bueno, yo qué sé, discursos que siempre se hacen, pero que hay que ver cómo hacemos que sean realidad. Y ya está, es una putada, algo increíble, que te deja muy tocado en lo físico y en lo emocional, pero que hay que seguir porque eso, y que no nos tenemos que olvidar de los que les toca, ¿no? Y ver cómo estamos presentes, no solo a corto plazo, porque ahora lanzamos una campaña de apoyo a San Martín de Uns, a Artazu, a la bodega Señorío de Sarría, que se ha visto afectada, a otras bodegas Navarra que se han visto afectadas, a lo que pasó el año pasado en Gredos, y estamos todos muy sensibilizados y ya está, ¿no? Lo conseguiríamos cualquier cosa, entre comillas, de apoyo, ¿no? De reconocimiento, de adhesión, pero el tema es a medio y largo plazo, porque esto no se va a recuperar en 4 días, van a hacer falta 5, 8, 15 años, yo qué sé, ¿no? Y ahí hay que pensar, ¿no? Como sociedad, eso. Y ya está. Que son cuántos, no se puede entrar en 2 años, ¿no? En los bosques y los suelos que han sido quemados, ¿o cómo es la historia? No sé. No Ahora sabes, mismo es que- estamos tan reciente que Ya. sí. Bueno, y luego eso es, yo no sé, tampoco no vamos aquí a hacer demasiado esto, pero bueno, es verdad que la huella emocional es de las más difíciles de curar, ¿no? Porque al final en Navarra, en la zona de Artajona, tuvimos un incendio no hace muchos años, y la verdad es que ahora pasas y sí ves Sí. troncos quemados, pero el paisaje ya es el que era, ¿no? Y digamos que está claro que los grandes árboles que se quemaron, pues tienes ahí los troncos negros, pero el paisaje Se va ya recuperando. es prácticamente el que era, ¿no? Pero la marca emocional que queda también es compleja, ¿no? A mí la verdad es que el fuego es una cosa que produce una cosa especial, ¿no? Una cosa es que realmente es algo como esa indefensión, ¿no? Esa de si Sí. pudiéramos hacer algo, ¿no? Y Impotencia. A ver, aquí, y yo creo que lo citamos en algún programa en la Filoxera, ¿no? En qué medida nosotros podemos aportar, ¿no? Cosas. Entonces es curioso, ¿no? Hay expertos en esto, ¿no? Uno de ellos es un referente, es Marc Castelnou, ¿no? Que es uno de los referentes de la Generalitat de Cataluña. Y es curioso porque ayer mismo en La Vanguardia se publica una entrevista a Marc Castelnou en Cataluña y él dice, el vino del Priorat, de l'Empordà o de la Terra Alta apaga incendios. O sea, cómo el paisaje agroforestal que teníamos y que está en nuestra mano recuperar, porque no tenemos por qué darlo por perdido. Lo que pasa es que hace falta mucho apoyo, ¿no? Para volver a recuperar un paisaje que implicaba una convivencia entre la agricultura y la ganadería y los bosques. Y entonces, ¿cómo eso apaga incendios? Nosotros en San Martín de Uns se han quedado verdes las viñas. sí. O sea, si nosotros hubiéramos tenido un cinturón de viñas que rodease el pueblo, hubiera sido menos agresivo. Entonces, bueno, eso ahora nosotros ya lo tenemos quemado. Otros pueblos lo tienen sin quemar. Pero trabajar en eso, entonces, como la vid es una de las especies, y esto no tiene que ver con que la filoxera vaya sobre viticultura, porque es una de las especies que mejor puede combatir esta lacra de los incendios, pues nos tiene que hacer reflexionar mucho. O sea, hemos hablado muchas veces de los planes de reestructuración, de renovación del viñedo, con una media de 5.000 euros por hectárea para poner viñedos nuevos en zonas no tradicionales o, bueno, no de montaña. Joder, 5.000 euros por hectárea. Cuesta pagar un incendio unos 10.000 euros la hectárea. Eso es lo que cuesta. Ahora ponle lo que se pierde sí, y lo que correcto. cuesta recuperar ese paisaje. 10.000 euros por hectárea. ¿Cuánto da para eso? Entonces, bueno, nosotros en el pueblo ahora tenemos que pensar sobre eso y
y plantear actuaciones que nos puedan ayudar a la siguiente generación, ¿no? Al incendio de los próximos, de aquí a 50 años, que podrá suceder, para que no sea como el que ha sido en nuestro caso. Entonces, bueno, hay que escuchar a los expertos porque hay gente que sabe mucho de esto y tenemos una herramienta en nuestra mano y la viticultura lo es. Sí, es una parte de la solución. Eso es. Ya está. Bueno, y con ese mensaje, ¿no? Ánimo. Mucho ánimo, sí. Y bueno, aquí como seguiremos dando la tabarra con lo maravilloso que es San Martín de Uns, pues nada. Chupito. ¡Chupito! Presentamos el vino. ¿Qué creéis que es? ¿Ves afuera? No, ¿y la palabreja? ¡Ay, es verdad! Oh, mamá. Renque. Ay, Dios mío, Renque. Venga, va. Venga, Gonzaga, dale. ¿Qué será No, renque? renque. Siempre se me olvida, ¿eh? Yo ya corriendo al vino. Julián estaba, venga, a darle vueltas. Que si hay que decir, si ponemos como palabreja renque, ringle, Riola. La Riola. Riola dicen en tu pueblo, en el Toma. documental. El documental, Josefina dice, ahí estaba mi padre en la Riola. Riola. Sí, ¿A que sí? sí, Entonces, que bueno, decía que trajera para solfatar. Sí, Sí. sí. son distintas palabras, ¿no? Distintas formas de decir que en el fondo estarán relacionadas todas, pues para referirse a la hilera, a la fila de las cepas, ¿no? Y al final hemos decidido traer renque, pues no sé muy bien por qué. Yo le he dicho a Julián que es la primera que me aprendí yo, pero bueno, yo la aprendí con la carrera acabada, o sea que esa es una palabra que yo no había conocido hasta ya. Sí, igual renque es como en nuestro entorno la más común, es muy común en Rioja, quizás por eso la oímos más, ¿no? O la hemos oído más. Sí, Y que no está en el dry, que dice Gonzaga, ¿no? Es verdad, no aparece ahí, pero No. sí que aparecen otras Pero como parecidas. rengle o ringlera, que aparecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. y está claro que están todas relacionadas, vaya. Sí, habla de fila y es curioso porque habla del catalán, rengle, creo que dice algo así, pero que viene del franco, que del franco viene una especie de... Joder, han salido Hitler y Franco en este programa. Pues viene del franco, que es una especie de como palabra que parece como con H, ring, algo así, no sé cómo se pronunciará, por supuesto, Ringlera. Sí, ring. Como pero que es como ring, precisamente de como círculo. Sí, círculo en HRI. inglés, y que viene a decir eso, pues, ¿no? Es Aquello que lo más está parecido a una dispuesto- fila es un círculo, ¿no? eso, Realmente. lo o que sea, está dispuesto en uno detrás de otro. Sí. Entonces, bueno. Mira, Alonso de Herrera, en 1513, ya sabéis, aconseja que en los lugares secos las vides se planten a almanta, Almanda. mientras que en los húmedos a liño. Almanta quería decir como... No joderse. Sí, pues almanta sin orden, ¿no? Sin embargo, liño, y aquí esto es un artículo que he encontrado de nuestro querido Miguel Ibáñez, dice liño se forma a partir de liña, que es la hebra del hilo, que procede del latín línea, hilo, línea, trazo, de manera que se trata de una plantación en filas o hileras. Entonces, liño, que nosotros cuando estuvimos en Sanlúcar, Los niños. 12 liños, se Sí. llamaba aquel vino que... Cierto. Eso. Y él aquí en este artículo habla de la renque, el hilo, el linio, la ringle, ¿no? Como... Sí, que todo está relacionado con ring, ¿no? Y con el anillo y luego con la otra derivación hacia rango, ¿no? Hacia ese orden, ¿no? Es decir, que al final rankear, ¿no? El ranking, que se dice para todo, al final el ranking no es lo mismo que están en un renque todas, ¿no? Sí, O sea, que es curioso. está todo conectado. Y luego de aquí salen verbos, ¿no? Como rinclear o renquear, ¿no? Cuando está brotando el viña, mira, ya renquea o ya rinclea, eso se usa bastante. Entonces, bueno, nos parecía como yo ahora, no sé, creo que usamos más el linio o la línea, la línea, fila. sí, la hilera, La hilera. el hilo, a veces decimos el hilo El también. ¿no? hilo, sí, pero lo que es la riola o la rincle, No sé cuántos renques tiene, no usamos. No usamos, ¿Cuántas ¿no? filas? Sí, pues fíjate que sería mejor utilizar una palabra más específica, ¿no? ya, es curioso, sí. Somos torpes. Sí, yo he encontrado, me ha llamado la atención porque hay un rosado de Mencía en la Deor de Ribera Sacra que se llama Riola, que no sé si se ha hecho, o sea, no sé por Ni qué idea, se llama vaya. Riola, pero hay un vino que no recuerdo ahora qué bodega es, que lo Nos siento. manden una ¿Pero aquí en botellita y lo Navarra? probamos. No, en Ribera Sacra. Ah, en Rivera. Un rosado se llama Riola. Ah, sí, ¿eh? Pues Sí. igual es por esto. Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que Pero eso, Riola, yo solo lo he oído en tu pueblo, ¿no? Riola Ok. sí, bueno, yo solo lo he oído en el pueblo, pero es verdad que Ya, igual se dice. que rincle o ringle o hilo, linio, bueno, lo que hablamos, ¿no? Y por ejemplo, aquí dice Miguel Ibáñez, con razón, que hay una expresión que es dar al renque,
dar al renque, que es cavar o eliminar con la azada el espacio de las hierbas que queda entre. Sí, sí. Dar al Lo renque. que no se labra bien hay que darle al renque. Entonces, bueno, pues la Pues muy chulo. palabreja. Y ya, Irene, nos queda un vino que has traído tú. Ahora sí, por fin el vino. Bueno, ¿qué? ¿Qué pensáis que es? Está riquísimo ¿A este qué vino. os- Está buenísimo. a Yo es qué que tengo que verificar todo os antes de- tienes que de- de verificar re- ya, de no vaya a ser retuitear. que Yo hoy no voy a hablar compartas mucho porque no información estoy en falsa. mi- No, pues que es un vino riquísimo, con mucho volumen en la boca. Sí. Es un vino blanco. Parece que Sospechamos que no lo ha hecho nadie de Nueva Zelanda, porque si no, no nos estaría escuchando, porque a esa hora duermen Ya, eso es una pista, en ¿no? la pista, ¿no? Entonces no creo que sea un vino neozelandés. O sea, pero está ahí ahora mismo en Twitch. A ver, estaba. Sí. Hoy, ¿En serio? A ver. ¿Y pero porque lo has dicho tú que ibas a traer su vino? ¿O porque...? A ver, este vino. venga, Bueno, cuéntanos, que te cuente la cuéntanos. historia. Venga. Hace. ¿Cuándo fue? 2, 3 semanas. Oh, Me fui yo con María Bete Mm, a Ribera del Duero mm. a proyectar el documental con un grupo de mujeres en Quintana del Pidio. Un saludo para... Un grupo de, pues Quintana del para toda Quintana del Pidio, sí, especialmente pues a Noé Callejo, que es la elaboradora de este vino, Oh, a Andrea oh. Sanz, que también estaban por ahí, a Oh, Dani Maestre, Dani, que que lo Dani. estuvo organizando, que la verdad es que nos divertimos mucho con él. Y bueno, a todas las mujeres que vinieron, que la verdad es que hay una cuadrilla ahí de viticultoras que Qué guay. flipas, sí, muy luchadoras. Y entonces, Noé, que vino a ver el documental, luego hicimos varias cosas esa tarde, pero una de ellas fue visitar su bodega. Y, Bodegas Callejo, Sí, de su padre Félix en Callejo. Quintana o en Sotillo de la Sotillo Ribera. de la Sotillo. Ribera, yo creo. Sotillo, sí. Y esto es una viña que está a 920 metros. O sea que, bueno, fresquita. el lebrero. Y es Albillo Mayor, Joder, el lebrero. joder. Qué Y ya se bueno. puede decir que está dentro de la de Ribera del Duero. Ahora Curiosidad se de puede. estas de la vida. Sí, sí. Pero está guay porque A es ver, una a ver, bodega pásame. que es como, no sé, me dio la sensación que era como una bodega de toda la vida de Ribera del Duero que había hecho las cosas como muy, ¿no? Pues como se hacían en esa época, pero luego los hijos han venido con un padre que, aunque venga de otra época, pues con la mentalidad abierta de que los hijos que además han viajado, han elaborado en otras zonas. José Félix es Pues- hermano de Noé, ¿puede ser? O Puede ser. pariente, ¿no? Bueno, todos venimos de otra época, ¿no? Sí, pero bueno, que está guay y que están haciendo las cosas, yo creo, bastante bien. Y este vino está Hasta súper que te bueno. mueres. O sea, yo iba a Ribera del Duero y lo que menos me esperaba era beberme un vino blanco en plan, ¿no? Así como, es como Joder. muy salino, muy apetecible, muy, no sé, a mí me ha Yo gustado, tampoco me habría gustó dicho que era de mucho. allá. Y Del 2020, blanco de guarda. Sí, Pues sí. este ya lo hemos guardado. pues sí, En ya me lo he bebido. nuestros ¿no? Está buenísimo, la verdad. La verdad que está muy bueno. Oye, Pues Irene, enhorabuena a los Mira, me oyentes. ha mandado, por si queréis, me ha mandado información. 1/3 de la uva la fermentan con pieles y levadura natural. Y 2/3 la maceran 3-4 días y pasa a huevo de hormigón y luego a barrica, A mí lo que me gusta es que está donde bueno. fermenta. O sea, bueno, pero que tiene una el elaboración, lebrero, ¿sabes? el Que le lebrero, han ¿de dado dónde una... vendrá el lebrero? Ah, Pues Ah, que eso había ya. muchas liebres, está claro. Es el nombre de la viña, el lebrero. El lebrero y la virgen. que había Había- muchas- son igual dos diría un liebres. lebrero allá que era uno que cazaba liebres. ¿eh? Claro. Sería el señor que cazaba liebres, ¿no? probablemente, sí, sí. Pues igual. Seguro. El Así lebrero, que nada, el con cabrero, este el vaquero. vino tan Sí, rico, pero- nos despedimos, ¿no? Le mandamos un Nos fuerte despedimos abrazo hasta a el Noé. próximo mes. Mira, ha puesto... Y doble. Está ahí, ¿no? Sí, somos Noé y José Félix Callejo, los enólogos. Ah, saludos chicos, gracias por Menudo todo. vino. Venga, oye. Bueno, pues gracias venga. a todos y todas Y por gracias a estar Xavi, ahí. que hoy no hemos echado de menos a Miriam, a pesar de que es nuestra titular, indiscutible. ¿eh? Y Venga, nada, nos Xavi. vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Adiós. Con Dios.